El tema de las variables y las constantes. Recuerdo que realmente fue un dolor de cabeza para mí cuando estaba en el colegio. Yo no sé si es que yo era muy distraído o tenía dificultad para prestar atención, o capaz simplemente los profesores no supieron cómo, pues, de alguna manera llegarme. El caso es que me costó al inicio darme cuenta que las variables, al menos en un primer de clasificación, pueden ser cualitativas o cuantitativas. Las variables cualitativas, nominales o de atributos, son aquellas en donde las características que se estudian no son numéricas. A ver, por ejemplo, el tipo de producto, el tipo de servicio, o el nombre de los clientes o el nombre de los usuarios, entre tantos. Mientras que las variables cuantitativas son aquellas cuyas características pueden registrarse numéricamente. Por ejemplo, el peso de un lote, el número de clientes atendidos o el número de usuarios atendidos o el número de productos defectuosos, entre tantas cosas que pudiésemos pues mencionar. Bueno, creo que es necesario en esta serie de microclases que estoy dejando en la lista de calidad y productividad hablar sobre los tipos de variables, como te diste cuenta, por eso esta clase. Pero no sin antes pedirte que te suscribas al canal si no lo has hecho ya y que compartas esta información con todas las personas que tú crees que necesiten verla. Bien, vamos a hablar entonces primero que nada sobre las variables cuantitativas. Ellas se clasifican como discretas o continuas. Las discretas solo pueden adquirir ciertos valores y casi siempre hay brechas entre esos valores. Por ejemplo, a ver, el número de clientes atendidos, el número de usuarios atendidos, el número de artículos defectuosos por un lote, el número de quejas o incluso el número de servicios de mantenimiento. Las variables continuas, por otra parte, pueden tomar cualquier valor dentro de un intervalo específico. Por ejemplo, a ver, el tiempo en que un cliente es atendido o un usuario. Pienso que intuitivamente podemos decir que las variables continuas son aquellas que requieren de un instrumento de precisión para poderse medir, como puede ser un peso o el volumen, la temperatura, la resistencia, la humedad o el tiempo. Ok, creo que hasta ahora, y la verdad espero, todo va bien. Sin embargo, hay una parte un poquito más profunda y es que pues hemos estado hablando desde hace rato en este canal y cada vez que doy clases sobre lo que es el enfoque basado en procesos cuando de alguna manera se asoma la idea a lo que implica la calidad. Y bueno, si hablo de un proceso tal como lo ves en la figura, todo proceso tiene al menos una entrada y una salida. Las variables de salida son variables en las que se reflejan los resultados obtenidos en el proceso. Por lo general son características de la calidad del producto o servicio que se obtiene con el proceso. Entonces, normalmente las variables de salida tienen especificaciones o tolerancias, ya que los valores pues, que deben de tomar generalmente están delimitados o acotados. Por ejemplo, en un proceso que produce piezas metálicas que van a ser ensambladas, las dimensiones definitivamente, pues esas piezas deben de quedar dentro de cierto rango o especificaciones, porque de lo contrario puede que no puedan ser ensambladas. Cuando se satisfacen esos requerimientos, se dice que el proceso cumple con las especificaciones de calidad. Existen tres tipos de variables de salida o características de calidad. Esto, por supuesto, de acuerdo al tipo de especificaciones que deben de cumplir. Vamos a repasarlas brevemente. La primera, entre más pequeña, mejor. Son variables o características de calidad cuya única exigencia es que no excedan un cierto valor máximo tolerado o una especificación superior. Y por ende, pues entre más pequeño sea su valor, mejor. Por ejemplo, a ver, el porcentaje de impurezas en una sustancia o tal vez la cantidad de sustancias tóxicas de un producto alimenticio. De segundo, pues tenemos que entre más grande, mejor. Bueno, estas son variables o características de calidad en las que se les exige que sean mayores que un valor mínimo o que una cierta especificación inferior. Y entre pues más grande sea el valor de la variable, mejor será. Por ejemplo, a ver, la resistencia de una pieza de plástico inyectado o, mejor todavía, la blancura de una tela que sea de color blanco. Tercero y último está el valor nominal y que es el mejor. Estas son variables que deben de tener un valor específico y que por lo tanto no deben ser menores que una especificación inferior, pero tampoco mayores que una especificación superior. Ejemplo de este tipo de características de calidad con doble especificación pudiese ser el diámetro interior de una tuerca,
o la longitud de una pieza pues para ensamble. Ahora vamos a hablar un ratico de las variables de entrada del proceso, que por lo general son las que definen las condiciones de operación del mismo. Y por supuesto del valor de ellas, entonces depende la eficacia del proceso. Pueden ser las variables de control incluso del proceso, como lo que es la temperatura, la velocidad, la presión, la cantidad. Se espera que los cambios de estas variables, también llamadas variables independientes, se reflejen en las variables de salida, que son las que pues, definimos previamente y que a partir de ahora también las podremos llamar variables dependientes, porque dependen de estas que estoy explicando ahorita. Por lo que entonces es frecuente que cuando un proceso tiene problemas, se deba de alguna manera a un cambio en una o más de las variables de entrada. Bueno, hasta aquí la clase del día de hoy. Espero haya sido de provecho. Nos vemos en la próxima clase que, si no me equivoco, tiene que ver con las medidas de tendencia central y luego vamos a hablar de las medidas de variabilidad. Bueno, espero pases un muy feliz día y nos vemos en la próxima.